Muy buenas tardes, profesora. Sea usted bienvenida a nuestra exposición final sobre el análisis de puestos de trabajo. Este grupo está conformado por los estudiantes Maciel Ortiz, Ahmed Vargas y mi persona Noelis Castillo. Como primer punto tocaremos la descripción de cargo. Como bien sabemos, posterior de analizar un puesto de trabajo, debemos iniciar con el siguiente paso. Esta sería describir el puesto, y esto se va a realizar de la manera más objetiva y directa posible. La descripción de cargos se caracteriza porque se utiliza una manera narrativa de describirlo. Esto quiere decir que se le describe al trabajador eh, cuál va a ser el contenido del puesto de trabajo, cómo van a ser las condiciones fisioambientales en las que se va a desempeñar y las relaciones sociales que va a connotar su puesto de trabajo, además de las exigencias que se le van a imponer para que desempeñe de la mejor manera posible sus obligaciones en la empresa en la que labore. El siguiente punto que vamos a tocar es el contenido de la descripción de puestos. Ok, muchas veces se da el caso donde se especifica la clasificación de puestos y otras en las que aparecen los datos personales de los ocupantes de estos puestos de trabajo. Y hay una tercera en las que se detallan las condiciones de los puestos de trabajo, que vendría siendo la complejidad, la dificultad, los tipos de normas que reciben, etc. Y entonces finalmente aparece la descripción de puestos, que puede tomar diversos formatos dependiendo de la administración que la desempeñe. En este caso yo utilicé o voy a exponer una general, que vendría siendo la que mayormente tiene aceptación por parte de varios gremios o varias administraciones. En esta descripción de cargos se presentan qué hace el trabajador, por qué lo hace, cómo y con qué lo hace, dónde y cuándo lo hace y qué implica lo que hace. Estas descripciones de puestos ayudan a el trabajador a entender mejor cuál es su función dentro de la empresa y cómo desempeñarla de la mejor manera posible. El siguiente punto sería los nombres más comunes de los puestos. No es difícil llegar a la conclusión de que en todas las empresas hay diversos tipos de ambiente, diversas administraciones, eh, diversas formas de trabajar en general, pues. Por esto se llegó a la muy inteligente conclusión de que se debían inventar o llegar a ciertos nombres específicos que describieran de manera jerárquica quién iba al mando de qué. A continuación voy a mencionar algunos de estos puestos que vendrían siendo el presidente, presidente adjunto, vicepresidente, vicepresidente adjunto, director general, director, subdirector, subdirector general, gerente, supervisor, encargado y obrero. Bueno, no está de más explicar que el presidente vendría siendo pues la cabeza, y así sucesivamente hasta llegar a los obreros, que vendría siendo, digamos, el peldaño más bajo dentro de una empresa. Especificaciones del puesto. Estos son todos los requisitos que debe tener la persona que vaya a ser la responsable del cargo que se le dará. Eh, Estos requisitos pueden ser intelectuales o físicos. Por ejemplo, hay puestos de trabajo en donde la persona debe tener ciertas actitudes o habilidades específicas para poder aplicar al cargo y que esto se desempeñe de una mejor manera. Todos los puestos de trabajo dentro de una empresa tienen especificaciones, ya que de esta manera se podrá buscar a la persona más idónea para que aplique a este o se haga responsable de este, y
que se desarrollen los deberes como corresponde. Técnicas de recolección de datos. Primero que nada, la recolección de datos para analizar un puesto se da para así recoger información y saber cuáles son los requisitos, responsabilidades y condiciones que necesita ese puesto. Esta recolección de información se puede dar mediante entrevistas, cuestionarios, técnica de observación, diarios o bitácoras, combinación de técnicas, comité. Por lo menos en la entrevista, la persona correspondiente de hacer el análisis de puesto entrevista ya a una persona que tenga experiencia en el cargo y le hace las preguntas correspondientes para así investigar cuáles son las responsabilidades, requisitos, etcétera, que debería tener el puesto. Etapas del proceso para el diseño de análisis de puestos de trabajo. Para que un diseño de análisis de puestos sea efectivo, se deben seguir ciertas etapas o procesos que van a contribuir que éste sea efectivo. Entre estas etapas tenemos la planificación, que dice que es el primer paso en el diseño de análisis de puestos. Se debe contar con la revisión de toda la información preliminar sobre el cargo en cuestión. O sea que se tiene toda la información sobre el puesto y se planea o se organiza el puesto. La operación tenemos que simplemente se aplica todas las herramientas que ya se vieron o se reconocieron en la planificación. Es decir, ejecutar lo que se planificó. Y en la administración se dice que se redacta un documento con la descripción y con las especificaciones del perfil del cargo. Utilidades e importancia del análisis de puesto. Entre las utilidades tenemos que este contribuye a la productividad y competitividad de las empresas. También que permite planificar actividades de capacitación, entrenamiento y desarrollo de los trabajadores. Entre su importancia tenemos que permite que los trabajadores conozcan sus deberes y responsabilidades en su puesto de trabajo, además de que facilita escoger a los candidatos perfectos para el puesto, ya que cada puesto, al estar con sus especificaciones, la persona idónea para escoger al candidato sabe cuáles son las habilidades, actitudes o requerimientos físicos que debe tener esa persona para poder ocupar el puesto disponible. Métodos estructurados del análisis de puestos de trabajo. Tenemos la observación directa, que consiste en la observación directa del empleado mientras realiza las tareas y funciones propias de su puesto. El método del cuestionario. Es el registro mediante el que se pretende recoger la información de todos los aspectos relacionados con el puesto. Método de entrevista. Consiste en recabar información del puesto mediante una entrevista realizada por el encargado de la entrevista y el colaborador del puesto. Conviene de que esta entrevista esté estructurada. Métodos mixtos. Es la utilización de varios métodos al mismo tiempo. Normalmente se utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario. Método del diario de actividades. Consiste en un autoinforme del colaborador del puesto que debe registrar diaria y sistemáticamente todas las actividades que desarrolla, especificando el tiempo que les dedica. Es un método sujeto a la distorsión, dado que se trata de un autorregistro. Método de incidentes críticos. Consiste en la observación y detectar las actuaciones del colaborador del puesto, analizar qué conllevan las consecuencias positivas con el objetivo de captar y registrar las conductas o incidentes indispensables para un buen desempeño del puesto de trabajo. El método de recompilación de información consiste en recabar información acerca de las descripciones de puestos que ya se han publicado o han sido realizados con anterioridad en la empresa o organización.
Existen técnicas centradas en el puesto de trabajo y técnicas centradas en la persona. Algunas de ellas se les voy a describir a continuación. El análisis funcional de los puestos es un método que puede aplicarse al análisis de un proceso de trabajo o al de un rol laboral. Este identifica en primer lugar los objetivos a ser alcanzados o los resultados que se esperan lograr de un sistema de puesto de trabajo o del ejercicio de rol laboral determinado. El cuestionario de descripción de los puestos es un procedimiento estructurado que se utiliza para el análisis de puestos de trabajo, por el que se describen los puestos en función de las actividades del trabajador. El análisis de capacidades físicas. Estas son la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. En general, todas las actividades físicas y capacidades físicas que actúan como un sumándum de todo lo que es el sujeto y se manifiestan en su totalidad en cualquier movimiento físico. Esto se hace para determinar la condición física del trabajador. Técnica de suceso crítico. Se trata de una técnica de investigación cualitativa. La técnica del incidente crítico busca comprender y representar las experiencias y acciones de las personas en su entorno, en las situaciones que ocurren en su vida cotidiana. La tendencia en el análisis de puestos de trabajo es incorporar las competencias clave de la compañía y los comportamientos que son similares para la mayoría de cargos y departamentos de la organización. Las conclusiones de las tendencias revelan una fuerte inclinación a demandar colaboradores enfocados al negocio online, muy vinculados a la transformación digital, que independientemente del sector cuenten con las capacidades que son la adaptación al cambio y aprendizaje, grandes habilidades comunicativas, capacidad de escuchar, empatía y compromiso, y la responsabilidad y trabajo en equipo. Tendencias en el proceso de análisis de puestos. Describir el puesto de trabajo como es puede ser útil para evaluar la forma en que se está desempeñando, pero es algo engorroso. Es preferible estudiar el trabajo desde la perspectiva del cómo debe ser, pues si hay diferencias en ejecución, estas se pueden resolver teniendo en cuenta un modelo. Muchas gracias.